ya recordemos un poquito lo que hemos estado viendo y lo que vamos a hacer hoy día en la clase tiene que ver con todo lo que hemos visto en esta unidad, principalmente de la unidad de derechos y deberes, ¿ya? Y vamos a recordar los principales aprendizajes de la unidad, de todo lo que hemos visto para después terminar con una actividad que deberíamos haber hecho la semana pasada, pero no hicimos. Y hay algunos que ya me mandaron las respuestas, pero no importa, ¿ya? Así que vamos a empezar con estos. El concepto de derecho, ¿ya? Que lo tenemos que entender como algunos principios y valores que tenemos en la sociedad, ¿ya? Y los cuales se van a basar en que las personas sean libres, ¿ya? Y siempre buscando, y esto es súper importante que lo entendamos, el bien común, como dice acá, de una sociedad, ¿ya? Eso es lo que tenemos que entender, que siempre tenemos que buscar el bien común de una sociedad, entre todos tener el bien común. Es muy importante eso, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando hablamos de que alguien no le podía pegar a otro en la calle? Porque si no todos se empiezan a pelear. Claro. La idea de nosotros tenemos un derecho a vivir bien, vivir en paz, porque de alguna forma vivimos en sociedad, como ustedes cuando viven en su casa, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esto es muy importante entender, que toda persona, ya que sea adulto, sea niño, sea viejo, sea cualquier persona, posee derechos, ¿ya? Que deben ser respetados principalmente desde su nacimiento. Hay algunos que son derechos que se van adquiriendo a medida que uno va creciendo. Por ejemplo, hay algunos derechos políticos, ¿ya? Que se van adquiriendo cuando uno va creciendo y obtiene la mayoría de edad. Por ejemplo, el derecho a votar, ¿ya? ¿Se acuerdan que este domingo hubo una votación, cierto? ¿O no? ¿Un plebiscito? ¿Se acuerdan? ¿Lo vieron en las noticias? ¿En la tele? Sí. Ya. ¿Quién podía votar ahí? La gente creo que mayor de 18 años. Claro, la gente mayor de 18 años. Ese es un derecho que tenemos todos, ¿ya? Recuerdo que mi tía Uh-huh. fue a votar y se encontró con mi papá. Yo fui a votar y no me encontré con nadie porque fui muy temprano, pero claro, todas las personas tienen derecho a votar, ¿ya? Ese es un derecho que se adquiere cuando uno cumple la mayoría de edad. Es decir, usted en 8 años más creo, ya tendrían el derecho a votar, ¿ya? Que sería como para 2 presidentes más. Yo 9. 9 años más. En 9 años. ¿Tiene 9 años? En 9 años más. 9 años más. Sí, en 9 años más porque yo tengo 11. 8 años más, 7 años más, entonces. Tienen que tener 18 años. Ya, pero igual sigamos avanzando. Esto es muy importante entender los derechos, que las personas tienen esos derechos, ¿ya? Y se basan principalmente en buscar un bien común de la sociedad. Eso siempre lo tenemos que entender. Pero también existen, además de los derechos, que cada uno los tenemos, también existen los deberes, que eso también lo vimos en la clase pasada, ¿ya? Que eran las obligaciones que teníamos los humanos o las personas para, de alguna forma, lograr un bien común. Entonces ahí hablamos de que cada derecho conllevaba un deber. ¿Se acuerdan? Entonces los deberes obligan al humano a hacer algo o no a hacer otra cosa. ¿Ya? Eso es muy importante entenderlo. Ya, aquí se acuerdan de algunos deberes que la semana pasada vimos algunos derechos. Ustedes me rayaron la pizarra y algunos deberes. Vimos en una lista con los deberes del niño y los derechos del niño. ¿Ya? Por ejemplo, el deber de respetar a las otras personas, ¿se acuerdan? ¿O no? Sí, ya la mano dice que sí se acuerdan. ¿Y los demás? Ya, entonces es súper importante entenderlo, que existen derechos y deberes. Siempre lo tienen que tener claro. Nosotros tenemos derechos, pero también tenemos deberes. ¿Y cuál es el fin de esto? El fin es que en todos, como comunidad, podamos llevarnos bien y respetarnos, ¿ya? Y vivir bien en comunidad. Eso siempre tenemos que tenerlo claro. Y lo que busca toda esta unidad es que nosotros entendamos eso, que estas cosas de derechos y deberes, su único fin y principal fin es que nosotros podamos vivir bien en comunidad y que no nos andemos peleando por cualquier cosa y pegándonos sin que nadie diga nada.
Ya, ese es el principal fin. ¿Ya? Y nosotros aquí habíamos hablado de unos derechos que eran como los que más importantes, que eran los derechos humanos. ¿Ya? Los derechos humanos nacen en 1948, ya es decir, hace como 60 años, 70 años, después de la Segunda Guerra Mundial. Ya la Segunda Guerra Mundial de por sí trajo muchos crímenes hacia algunas personas, hacia algunos pueblos, principalmente por alemanes, los alemanes nazis, por un régimen de una dictadura, y trajo muchas torturas, muchos problemas principalmente a los pueblos y a algunas minorías. Entonces, después que se acabó la Segunda Guerra Mundial, el mundo de alguna forma vio lo que había sucedido y tomó conciencia sobre lo que había sucedido. Entonces, ¿qué hizo? La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, es una organización que de alguna forma une a todos los países y se ponen de acuerdo, creó la Declaración de los Derechos Humanos, ¿ya? Y se ponen en una lista los derechos que se consideran que todo humano los tiene solo por el hecho de ser humano, ¿ya? Es decir, todos tenemos esos derechos solamente por el hecho de haber nacido como humanos, independiente de si es hombre, independiente si es mujer, independiente si es de China, independiente si es de Rusia, independiente si es árabe, etcétera, etcétera, ¿ya? Independiente de eso, todos vamos a tener estos derechos porque somos humanos, ¿ya? Y entre las características de los derechos humanos encontramos que son irrenunciables, que quiere decir nosotros no podemos renunciar a tener esos derechos, ¿ya? Es decir, el Dios no puede decir, ya, yo no quiero tener este derecho, ¿ya? No, él siempre va a tener ese derecho y se lo tienen que respetar. Son inherentes, es decir, que son universales, todos los tenemos, ¿ya? No hay alguien que ya no los puede tener, y son intransferibles, ¿ya? Por ejemplo, hay un derecho que dice que no puede haber esclavitud. Yo no puedo decir, ya, yo soy tu esclavo si tú me das una casa. No, porque el derecho a no ser esclavo existe. Entonces no se puede transferir, no pueden dejar de existir. Entonces siempre los vamos a tener. Y eso es lo que tenemos que tener muy claro, ¿ya? Independiente de cualquier cosa, siempre los vamos a tener. No podemos olvidarnos de eso, ¿ya? Y aquí habíamos visto que existían algunos derechos humanos que habían nacido antes y otros derechos que habían nacido después, que nosotros lo nombramos como derechos de generación, ¿ya? Por ejemplo, estaban los derechos de primera generación, que eran los primeros derechos humanos que habían salido después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, cuando los crean, que son los derechos civiles y políticos, que se centran en lo que es la libertad de las personas, ¿sí? Libertad individual, como derecho a no ser torturado, derecho a participación política, ¿ya? Esos son los primeros derechos, principalmente los que tenían que ver con el individuo, con cada una de las personas, su libertad de expresión, su libertad de opinión, ¿ya? Es decir, ustedes pueden opinar y nadie les puede prohibir opinar tal cosa, porque ustedes tienen su derecho a libre expresión, ¿ya? Siempre que no dañen a otra persona con su opinión o no discriminen a otra persona con su opinión. Eso también es importante, porque también tenemos el deber de la no discriminación, ¿ya? También existe el derecho a no ser discriminado, entonces, por ejemplo, y el deber de no discriminar a los demás. Después empiezan a surgir más derechos y cada vez van naciendo más derechos, ¿ya? Por ejemplo, después salen los derechos culturales, que tienen que ver más, Emanuel, no rayes la pizarra, por favor, tienen que ver más con lo que es la persona, la comunidad, los derechos sociales, ¿ya? Por ejemplo, los derechos a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, ¿ya? Esos son los segunda generación de derechos que van a surgir como 10 años después, 20 años después, los años 60. Ahora sí, 60 años antes, ¿ya? Y después, como en los 90, van a surgir los derechos de solidaridad o del pueblo, que son los derechos de tercera generación, que tienen que ver más con el respeto entre las naciones, ¿ya? El respeto hacia el medio ambiente, que es muy importante, ¿ya? Por ejemplo, en Chile existe en la Constitución sale un derecho que dice que tenemos el derecho a vivir en un ambiente,
limpio, que se pueda vivir, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces esos derechos van a salir después. Y cada cierto tiempo se van actualizando los derechos humanos, ¿ya? Se van agregando derechos, ¿ya? Por ejemplo, ya están algunos, hablando de algunos derechos tecnológicos a futuro, por ejemplo, el derecho a Internet, etcétera, etcétera. Entonces, eso tenemos que entenderlo, que los derechos humanos siempre se van actualizando. Seguimos manteniendo estos derechos, pero siguen apareciendo más y más y más, cada vez que va avanzando el tiempo. ¿Ya? Eso es muy importante. Pero esta es la pregunta que yo les quiero hacer a ustedes. ¿Quién protege nuestros derechos? ¿Alguien se acuerda? A ver, Emanuel. ¿El gobierno? ¿El gobierno, El Alex? gobierno, las Fuerzas Armadas, los militares, el presidente, los carabineros, ya. los militares. Sí, no, todo está bien, está muy bien, pero hay una palabra que puede resumir todo eso, pero está muy bien, porque todo eso forma algo. Son instituciones. El Estado. El Estado, muy bien. Lo que dijo el Emanuel está muy bien, porque el Estado es el que se encarga de proteger nuestros derechos, y el Emanuel dijo, todas las instituciones que forman parte del Estado, como carabineros, presidente, gobierno, senadores, diputados, ya. Entonces, uno de los principales deberes del Estado, ¿no?, es asegurar y proteger, mediante su accionar, ahí como dice, leyes e instituciones, el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de las personas. Es decir, todas las instituciones que dijo el Emanuel, que están representadas por el Estado en general, son las que se encargan de proteger nuestros derechos, ¿ya? El gobierno, como dijo el Axel, también forma parte del Estado. Eso también tenemos que entenderlo. ¿Ya? Entonces, todo lo que dijeron está bien, y eso tenemos que acordarnos. Y la pregunta que es, a ver, ¿puedo ver el chat? Que no. ¿Puedo ver el chat ahora? Pero, ya. Bien, Mateo, como dijo el Mateo, también dijo el Estado. ¿Ya? Tenemos que entender lo que es el Estado, ¿ya? Así, a grandes rasgos, el Estado es el encargado, es la organización política de una sociedad, ¿ya? Principalmente es una entidad creada para gobernar dentro de una zona geográfica, ¿ya? Entonces, para que exista un Estado tiene que haber población, es decir, gente. Nosotros somos población o una nación, un territorio. Un Estado no puede estar volando en el aire, tiene que tener un territorio, algo físico. Por ejemplo, nosotros tenemos el territorio de Chile, está el Estado de Chile, y tiene que tener poder o soberanía, ¿ya? Es decir, un gobierno. Entonces nosotros tenemos un gobierno, entonces todo eso forma el Estado. Y esa entidad que tiene muchas instituciones, como dijo el Emanuel, que sería el gobierno, hospitales, carabineros, militares, fuerzas armadas, policía de investigaciones, justicia, poder judicial, son los encargados de proteger nuestros Las fuerzas del aire. ¿Qué cosa? Las fuerzas del aire. Claro, la fuerza aérea, exactamente. Todas esas instituciones del Estado, o estatales que podríamos decir, hospitales también, son las encargadas de resguardar nuestros derechos. Por ejemplo, nuestro derecho a la salud es encargado, el Ministerio de Salud es el encargado de resguardar nuestro derecho a la salud. ¿Mediante qué instituciones? Porque hospitales. Las Fuerzas Armadas. No, pero la salud. La salud, el Estado. El Estado, pero ¿qué instituciones tenemos? Por ejemplo, si nos enfermamos, ¿a dónde vamos? ¿Al hospital o al médico? Al hospital. Claro, al hospital, que sería un ente estatal, ¿ya? Quien es el encargado del hospital, el Ministerio de Salud se preocupa de los hospitales. Por ejemplo, no sé si se han dado cuenta que ahora los jueves todos los días sale el Ministro de Salud hablando, ¿no?, de la pandemia, el informe COVID. Sí, profe. Ya, él cuando habla es porque es el encargado de la salud en Chile, de resguardar nuestro derecho a la salud. ¿Es como el ministro de Educación? Claro, el ministro de Educación, hay varios ministros. Es como la autoridad que se encarga de la educación en Chile, ¿ya? Porque... Profe, ¿existe el ministro de la sociedad? No, no existe un ministro de sociedad en sí, porque, claro, el gobierno, como el que gobierna el Estado también, el que es encargado de gobernar el Estado, no puede hacer todo el presidente. Entonces el presidente distribuye sus funciones.
Alguien se tiene que hacer cargo de la educación, ministro de Educación. Tiene que hacer cargo de la salud, ministro de Salud. Si alguien se tiene que hacer cargo de las viviendas, ministro de Vivienda y Urbanismo. ¿Ya? O sea, ahí van existiendo muchos ministros. Prácticamente son 23, creo, no me acuerdo exactamente. Existe un ministro que se llama de Desarrollo Social, que podría ser lo más cercano a la sociedad. ¿Ya? Se preocupa de las políticas públicas, etc. A ver, y súper importante entender esto, que nosotros actualmente vivimos en un Estado de Derecho. ¿Ya? ¿Qué quiere decir un Estado de Derecho? Que el Estado está sometido a un ordenamiento jurídico, ¿ya? Que regula lo que es la sociedad. ¿Ya? ¿Y en qué se basa esto? En lo que son las leyes, que existan leyes para todo, responsabilidad de autoridades y el respeto y garantía de los derechos humanos, que es muy importante. Entonces, cuando tenemos respeto a garantías de los derechos humanos, leyes que nos protejan y autoridades responsables, significa que vivimos en un estado de derecho. Eso es lo que tenemos que entender muy bien. ¿Ya? Entonces nosotros vivimos en un estado de derecho porque tenemos leyes, se respetan los derechos humanos y existen autoridades responsables a cargo del Estado. Entonces, si pasa algo, hay una autoridad que es la responsable de lo que sucedió. ¿Ya? Y eso tenemos que entenderlo. ¿Ya? Es muy importante entender eso, que nosotros vivimos en un estado de derecho. Si no viviéramos en un estado de derecho, no existirían, nosotros no estaríamos viviendo con derechos humanos, entonces quizás podríamos estar en lo que sería una dictadura, ¿ya? Etcétera, etcétera. Es muy importante esto. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros votamos, la gran mayoría de los chilenos pudo votar el domingo. Y por ejemplo, en un país donde no exista Estado de Derecho, eso no se podría hacer. ¿Ya? Porque lo más probable es que vivan en una dictadura y no exista la garantía del respeto a la igualdad de derecho a voto. ¿Ya? ¿Y cómo se ve lo que es el Estado de Derecho? Y esto es muy importante, porque y cómo se respetan los derechos humanos y dónde está escrito todo esto que Chile tiene que respetar. Los derechos humanos y los derechos de las personas en Chile principalmente están escritos principalmente y deben estar protegidos en lo que se llama la Constitución. ¿Ya? La Constitución, de hecho, es la ley, como diría acá, la ley principal del país, ¿ya? Que de alguna forma va a regular cómo convivimos unos y otros, cómo se organiza el Estado, cómo se organiza la sociedad, ¿ya? Cómo se construyen las leyes en el país, ¿ya? Es decir, es la ley principal que le da orden a todo el país. Eso tenemos que entender. Y en la Constitución están nuestros principales derechos. Por ejemplo, existe el derecho a la vida, se expresa ahí ya, el derecho a una nacionalidad está en la Constitución y está escrita. Entonces, ninguna ley puede estar sobre la Constitución. De hecho, el presidente solo puede hacer cosas que le permitan hacer la Constitución. O cualquier persona en Chile solo puede hacer cosas que le permitan la Constitución. Los senadores y diputados solo pueden hacer cosas, que son los que hacen las leyes, solo pueden hacer cosas que le permitan la Constitución. Entonces, por eso, el domingo pasado era muy importante la votación, porque se habla de hacer una Constitución nueva, que significaría, de alguna forma, organizar el Estado de nuevo, que el Estado es el que protege nuestros derechos. Entonces, tienen que poner de nuevo, escribir nuestros derechos, regular cuáles van a ser nuestros derechos que se van a poner en Constitución, qué derechos van a ser más importantes para nosotros, qué deberes vamos a tener, ¿ya? Y todo eso es muy importante, por eso era muy importante la votación del domingo pasado, que se hablaba sobre si querían una nueva constitución o no, ¿ya? Y por eso va a ser importante también las próximas votaciones que van a existir, porque en las constituciones va a ser la ley principal del Estado, se ven nuestros derechos, deberes, los principales, a la larga, ¿ya? Ya. Y por ejemplo, algunos derechos que están garantizados por la Constitución de Chile, ¿ya? El derecho a la vida, el derecho a la asociación libre y pacífica, el derecho a la propiedad, el derecho a la libre expresión, ¿ya? Nosotros aquí en la Constitución están la mayoría de los derechos humanos, de alguna forma escritos en otras palabras.
el derecho al acceso y a la protección en salud, el derecho a la educación y el derecho a la igualdad ante la ley. Entonces, todos esos derechos están en lo que es la Constitución, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante la Constitución, y no se puede vivir sin una Constitución. Un país no puede existir sin una Constitución, ¿ya? Ya. Y, por ejemplo, hay algunos principios que se ven, el principio de igualdad es muy importante y que está en nuestra Constitución, ¿ya? Y aquí se puede ver reflejado en algunas cosas. Por ejemplo, la igualdad ante la ley. ¿Alguien me puede dar un ejemplo? ¿Qué significa esto de igualdad ante la ley? Dar un ejemplo. ¿Qué se puede significar la igualdad ante la ley? Con un ejemplo. Ya, miren. Hay animales que son protegidos por la ley, ¿ya? Y no se pueden ser cazados, nada. ¿Qué pasa si yo cazo un animal que es protegido por la ley? Me pueden mandar a prisión. Ya, me pueden mandar a prisión. ¿Y qué pasa si el presidente, que es la máxima autoridad, mata al mismo animal que está protegido por la ley? ¿Qué pasa? Está incumpliendo la ley que él puso. Ya. Y significa que también lo pueden mandar a prisión. Porque en sí, todos somos iguales ante la ley. Independiente que si alguien tiene más dinero o no, todos somos iguales en base a lo que dice la Constitución a la ley. Ya, si el presidente mata al animal que está protegido por la ley, va a cumplir el mismo castigo que yo, que quizás también mate al animal. Entonces es súper importante. Otro ejemplo era la igualdad en la educación, ¿ya? Que todos tienen el derecho a ir a ser educados, principalmente lo que dice la Constitución, que tienen el derecho, todos tenemos el derecho a tener educación básica y media. Eso es obligatorio. Y también es deber del Estado. Ya, nosotros tenemos el derecho a la educación, pero el Estado, como el que tiene que proteger nuestros derechos, es el deber que la persona cumpla su educación básica y media. Eso también es importante. La libertad de expresión, ¿ya? Todos tenemos el mismo derecho a expresarnos, ¿ya? El sufragio universal, que es lo que hablábamos antes. El sufragio, cuando yo digo sufragio, es votar, ¿ya? Por ejemplo, el domingo, todas las personas mayores de 18 años pudieron votar, ¿o no? O era voluntario, pero todos podían votar. Y igualdad en salud, ¿ya? Todos tenemos derecho a tener una salud digna y de calidad. Eso también es muy importante, lo dice la Constitución. Ya. ¿Y qué hace el Estado para poder proteger nuestros derechos y normar la convivencia? Como lo dijimos también en la clase anterior, el Estado busca mantener el equilibrio entre los derechos y los deberes. Entonces, ¿qué va a hacer el Estado? Va a crear leyes para proteger los derechos de los ciudadanos. Entonces, por ejemplo, si existe el derecho a vivir en un medio ambiente sano, el Estado va a crear leyes para evitar la contaminación. Si existe el derecho a tener propiedad, el Estado va a crear leyes para que cada uno pueda tener su propiedad y no se la roben. Entonces, por ejemplo, si alguien roba algo a alguien, le está quitando el derecho a propiedad y el Estado lo castiga. Lo puede mandar a la cárcel, que tenga que pagar una multa, ¿ya? Y es el deber de todos los ciudadanos, es decir, de todos nosotros, porque ustedes también forman parte de lo que es ser un ciudadano, respetar estas leyes, ¿ya? Es lo más importante. Existen leyes y es deber de todos nosotros, tanto de ustedes, míos, de su abuelito, de sus padres, de sus primos, de sus hermanos, de todos, ¿ya? Respetar esas leyes, ¿ya? Con un buen comportamiento cívico, ¿ya? Y eso era lo que habíamos visto en la clase pasada, que era el buen comportamiento cívico, ¿ya? Y eso es, hasta aquí veníamos lo que es la prueba. Ahora lo que vamos a hacer es la actividad, que algunos ya la hicieron, porque yo cuando mandé el Power está en el Power anterior, pero la idea es que ahora la podamos revisar entre todos, que es la página 182 y 183.